Hola a todos los presentes, mi nombre es Villena García Roger Gabriel y pues soy estudiante del tercer año de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente coordinador de trivias académicas de CPA SOCEMUN, y hoy les voy a presentar el tema de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. En este tema pues vamos a tratar lo que vendría a ser la definición de cadena respiratoria, los componentes de la cadena respiratoria, así como también el mecanismo, ¿no?, de transferencia de estos electrones a través de la cadena respiratoria y los inhibidores de esta. Dentro de fosforilación oxidativa vamos a poder observar lo que vendría a ser la TPasa, ¿no?, su estructura, también lo que vendría a ser la fuerza protomotriz y la teoría quimiosmótica, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de este tema, vamos a conocer el lugar en el que se lleva a cabo estos procesos, ¿no? Vamos a tener la central energética, ¿no?, que es la mitocondria. En este caso, pues esta tiene dos membranas y como podemos observar en la imagen, su membrana interna tiene unas hendiduras hacia lo que es la matriz. Estas hendiduras pues van a conocer como crestas mitocondriales, ¿no? Dentro de estas, pues, que es la membrana mitocondrial interna, van a encontrarse enzimas, ¿no?, dentro de estas portadoras de electrones, que van a ser los complejos que vamos a hablar más adelante, así como también la ATPA sintasa o los transportadores de membrana. En la membrana mitocondrial externa vamos a encontrar también enzimas. De estas incluyen, por ejemplo, la acil-CoA sintetasa o la glicerol fosfato aciltransferasa, ¿no?, que estas van a poder ustedes verlas más adelante en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces, hablando un poco acerca de esta matriz mitocondrial, aquí van a existir enzimas que van a ser importantes para diferentes procesos, ¿no?, que se van a llevar a cabo aquí. Una de estas es las enzimas para el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, también enzimas para la beta-oxidación y la enzima de piruvato deshidrogenasa. ¿Qué va a pasar, no? Que estas enzimas pues van a permitir llevar a cabo estos procesos, que los cuales van a generar equivalentes reductores, ¿no?, que van a ser importantes para lo que vendría a ser la cadena, que vamos a hablar más adelante. Aquí ustedes pueden observar una imagen en la cual pues nosotros como sabemos, como es necesario, nos alimentamos día a día, ¿no?, ya sea con grasita o carbohidratos o proteínas. Estos van a llevar a cabo un proceso de digestión y absorción. Entonces, este proceso de digestión y absorción posteriormente pues van a permitir obtener ya sea de estos un sustrato en común, que vendría a ser el acetil-CoA, ¿no? Este acetil-CoA pues va a permitir, este sustrato va a ingresar a un proceso que puede ser el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs, y vamos a poder obtener los equivalentes reductores, que son el NADH y el FADH, ¿no? Estos NADH y FADH posteriormente se van a oxidar y vamos a poder obtener estos electrones y estos protones, ¿no? Estos electrones que se van a poder transferir, se van a poder transportar por la cadena respiratoria para finalmente poder obtener agua, y esos protones que se van a transportar desde la matriz también hacia el espacio intermembrana para poder generar una gradiente que va a impulsar también a una enzima que les mencionaba, que es la ATPA sintasa, para la producción de ATP en la fosforilación oxidativa. Esto entonces, este ATP va a ser muy importante, ya que es la moneda energética de la célula y pues va a ayudar a diferentes procesos, ¿no?, que nosotros realizamos diariamente. Esta es la moneda energética de la célula. Entonces, ahora vamos a hablar ya de lo que vendría a ser los componentes de la cadena. ¿Qué es la cadena respiratoria o transportadora de electrones, ¿no? Es una vía encargada de catalizar el transporte progresivo de estos electrones a través de una serie de proteínas para generar un gradiente electroquímico de protones que van a producir posteriormente en fosforilación oxidativa ATP, ¿no? No producen, sino que impulsan. Esa gradiente electroquímica de protones impulsa a la generación de ATP. Entonces, dentro de estos complejos, ¿no?, proteicos que van a servir para el transporte de electrones, tenemos cuatro principalmente, los cuatro de la cadena respiratoria, que vendría a ser el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4.
Complejo 1 conocido como NADH deshidrogenasa, el 2 como succinato deshidrogenasa y el 3 como la oxidorreductasa o el citocromo C oxidorreductasa y la 4 como el citocromo C. La NADH deshidrogenasa, complejo 1, va a poseer dos brazos, ¿no? Un brazo direccionado a la matriz y un brazo de membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a entrar un poquito hacia lo que vendría a ser el mecanismo de transporte. Este NADH obtenido, por ejemplo, en el ciclo de ácidos cítricos, ¿no? Este NADH va a sufrir un proceso de reducción. Entonces, cuando este NADH, oxidación, cuando este NADH se oxida, va a poder liberar esos electrones, ¿no? Esos electrones van a ser captados por la fibra mononucleótido que se encuentra en contacto con los complejos ferrosulfurados. Entonces estos complejos ferrosulfurados transfieren esos electrones hacia Q. ¿Qué es Q? ¿No? Q es la quinona. Esta quinona, cuando ustedes la ven así simbolizada en Q, significa que es una quinona oxidada, ¿no? Entonces al llegar estos electrones, al llegar a la quinona, la van a reducir y se va a transformar en quinol. Entonces, cuando esta quinona se transforma en quinol, va a hacer que pues 4 protones que se encuentran en la matriz mitocondrial pasen hacia el espacio intermembrana. Entonces, eso permite, ¿no? La reducción de la quinona permite que 4 protones pasen de la matriz hacia el espacio intermembrana. Entonces, esto también puede suceder, me refiero a la oxidación, ¿no? De un equivalente reductor en el complejo 2. Pero en este caso va a ser del FACH, ¿no? Entonces, este FACH, por ejemplo, obtenido en la transformación de succinato a fumarato, va a oxidarse este FACH y va a transferir esos electrones a los complejos ferrosulfurados, que estos lo llevan hacia la quinona. Pues y la quinona, como les mencionaba, se va a reducir. Aquí esta quinona va a llevar a cabo un ciclo, ¿no? Que se conoce como el ciclo de las quinonas, que vamos a ver acá, ¿no? Este ciclo de las quinonas, que lo observamos aquí, vamos a poder observar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí las tres formas de la quinona. Una quinona reducida es conocida como QH2, ¿no? Ustedes la ven así, QH2, forma reducida. La forma oxidada es solo Q. Y la forma de radical libre, que es la semiquinona, es así, ¿no? Así como esto. Ya, entonces, como les mencionaba, cuando los electrones se transfieren por los complejos ferrosulfurados hacia la quinona que se encuentra oxidada, la van a reducir. Entonces aquí tenemos la quinona reducida. Cuando esa quinona llega hacia el complejo 3, cuando llega al complejo 3, esa quinona se va a oxidar, ¿no? Pierde esos dos protones y esos dos electrones. Esos dos protones pasan hacia el espacio intermembrana, pero los dos electrones, un electrón va por los complejos ferrosulfurados del complejo 3, ¿no? En el complejo 3 hay unos complejos ferrosulfurados. Entonces, un electrón pasa a esos complejos ferrosulfurados, luego al citocromo C1 y luego al transportador soluble que es el citocromo C, ¿no? El citocromo C. Otro electrón pasa por MVL, MVH hacia lo que es la quinona y ese electrón va a reducir, pero no lo reduce por completo a esa quinona, sino lo transforma en un radical libre que se conoce como semiquinona. Entonces, pero por otro lado, ¿no? También otra quinona reducida se está oxidando y también libera otros dos electrones. Entonces va a haber otra ruta de LL y BH que también van a llevar un electrón y van a terminar de reducir a esta quinona, ¿no? Para transformarla en quinol. ¿Qué pasa? Que por cada electrón ese jala un protón de la matriz mitocondrial. Entonces, como viene un electrón por este lado y otro electrón por este lado, jalan dos protones de la matriz mitocondrial y pues esos dos protones para permitir que cuando llegue a oxidarse otra vez, o sea, se repite el ciclo, esos dos protones pasen hacia el espacio intermembrana, ¿no? Ese sería el ciclo de lo que vendría a ser las quinonas. Entonces, ahora continuando ya, sería, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Que este NAD puede llegar del piruvato o de lo que vendría a ser también el ciclo ácido cítrico o los cuerpos cetónicos. Entonces transfiere esos electrones, pasan por la fibra mononucleótido, luego al complejo ferrosulfurado, ya sea la quinona, la reducen
hacen el ciclo de las quinonas, ¿no? Y esa quinona pues va a transferir un electrón al citocromo C1 y el citocromo C1 al citocromo C. El citocromo C, que es un transportador soluble que se encuentra en la superficie de la membrana mitocondrial interna, va a llevar ese electrón hacia el complejo 4, en el cual existe el oxígeno, ¿no? Y ese oxígeno va a aceptar esos electrones, pero cuando acepta un electrón, el oxígeno se transforma en un radical libre, que es dañino para nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Que aquí va a existir un complejo bimetálico compuesto por lo que vendría a ser fierro, MoA y el MoA3, y también lo que es cobre. Entonces eso va a permitir que este proceso de captación del electrón sea un poco más lento, ¿no? Y permite que pues llegue otro electrón y ese oxígeno pues se puede liberar no en forma de lo que vendría a ser agua, ¿no? Y así evitar daños a la célula. Entonces recordemos que para que una molécula de oxígeno, o sea, se transforme en agua, pues se necesitan de 2 electrones, ¿no? Para que se puedan obtener 2 moléculas de agua se necesitan de 4 electrones. Entonces esto sería la cadena transportadora de electrones, ¿no? Recordemos que el complejo 1 transloca, o sea, pasa 4 protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, y lo que vendría a ser el complejo 3 también pasa 4, pero el complejo 4 pasa solo 2, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de los inhibidores. Existen inhibidores de la cadena respiratoria, de la cadena transportadora de electrones, y pues uno de estos es el malato, ¿no? Que vendría a ser un inhibidor competitivo que va a inhibir el complejo 2. Nosotros tenemos como el aminoverbital, que va a impedir el transporte del complejo ferrosulfurado hacia lo que es la quinona, ¿no? Tenemos la piridicina A, el aminoverbital y la rotenona. Así también tenemos la oligomicina. Esta oligomicina va a impedir que se pueda obtener ATP. Entonces esta va a inhibir al complejo 5, ¿no? Que es la tepeasa, ¿no? La tepeasa también se conoce como complejo 5, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces esta oligomicina va a impedir la obtención de ATP. Así también tenemos, por ejemplo, la antimicina, que va a inhibir el complejo 3, o el cianuro, el monóxido de carbono, que va a inhibir lo que vendría a ser el complejo 4, ¿no? Y los desacopladores, estos desacopladores que vamos a hablar más adelante, uno de estos es muy importante, el 2,4 dinitrofenol, que pues van a aumentar la permeabilidad de la membrana para el paso de estos protones desde el espacio intermembrana hacia lo que es la matriz, ¿no? Y lo vamos a hablar también más adelante. Entonces ahora vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. Recordemos que cuando se pasaba, ¿no? Cuando se traslocaban, por así decirlo, los protones desde lo que es el espacio intermembrana, desde lo que es la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, generaban, ¿no? Iban generando una gradiente, como ustedes podemos observar aquí, que en el lado del espacio intermembrana va a ser negativo debido a que esos protones están pasando hacia el espacio intermembrana, ¿no? Entonces, en el espacio intermembrana se genera una gradiente positiva y en la otra se genera una gradiente negativa, ¿no? Entonces, esta diferencia de gradientes genera esa fuerza protomotriz, ¿no? Esta fuerza protomotriz que va a impulsar esa fuerza protomotriz a que la ATPase sintasa pues libere ese ATP, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ATPase sintasa es una enzima que va también conocido como complejo 5 y tiene 2 unidades. F sub 0, que se encuentra en la matriz en la membrana mitocondrial interna, y otra que se encuentra en dirección a la matriz, que es F1. F1 va a estar compuesto por 3 subunidades alfa, 3 subunidades beta, una subunidad gamma, una subunidad gamma, una subunidad delta y una subunidad epsilon, ¿no? En este caso la subunidad gamma es la que rota aproximadamente 120 grados y eso va a generar un cambio conformacional en F1. ¿Qué pasa, no? Que F sub 0 va a servir como canal para que pasen los protones. Entonces, como observamos aquí, sirve como canal para que pasen los protones. Eso permite que, como miren, la subunidad gamma y la subunidad epsilon están unidas a la subunidad C de F sub 0. F sub 0 tiene 2 subunidades, C y A. Entonces, como esta gamma y epsilon están unidas a esta unidad C, entonces permite, ¿no?, que cuando pasen estos electrones, esto permite que gamma rote.
Entonces gamma rota aproximadamente 120 grados y genera un cambio conformacional en F1, exactamente los dímeros beta y gamma. Entonces estos dímeros beta y gamma van a constar en 3 estados, ¿no? Cuando comienzan a sufrir un cambio conformacional, se obtienen 3 estados de estos dímeros. Uno va a ser el fijación de ADP con fosfato inorgánico. El otro estado va a ser cuando se sintetiza ATP. Y el otro estado cuando se libera el ATP, ¿no? Que lo vamos a ver aquí de manera general, ¿no? Entonces, como les mencionaba, en la cadena, pues, se transfieren los electrones, ¿no? Pasan los electrones, se transportan para poder obtener agua en la cadena respiratoria, pero en el paso de estos transportes de electrones también permiten que pasen protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana, ¿no? Generan una diferencia de gradiente de protones y pues eso genera la fuerza protomotriz, ¿no? Que esa va a ser la impulsora para que esta ATPA sintasa o ATPasa pues libere ese ATP, ¿no? Que es la moneda energética de la célula, que es el producto de la fosforilación oxidativa, el ATP. ¿Qué va a pasar aquí? Los desacoplantes que les mencionaba, estos desacoplantes pues que aumentan la permeabilidad de la membrana interna mitocondrial. Lo que pasa es que la membrana interna mitocondrial es impermeable a estos protones, pero cuando hay un desacoplante, como por ejemplo el 2,4 nitrofenol, hace que estos electrones pasen, o sea, aumenta la permeabilidad, ¿no? Entonces ya no van a pasar por la ATPasa, sino entonces no se va a generar ATP, no se genera ATP, solo pasan los electrones, los protones pasan por la membrana mitocondrial interna y ya no se genera ATP. Uno de estos desacoplantes, aparte del 2,4 dinitrofenol, tenemos la termogenina, ¿no? Que la termogenina pues va a permitir que al paso de estos se obtenga calor, pero ya no ATP, ¿no? Entonces eso pues es lo que hacen los desacoplantes, aumenta la permeabilidad de protones de la membrana mitocondrial interna. La teoría quimiosmótica se refiere a la diferencia de gradientes que existen, ¿no? Esta gradiente de protones. En la matriz mitocondrial, pues una gradiente negativa, y en el espacio intermembrana, una positiva que va a generar la fuerza protomotriz, ¿no? Que va a ser impulsora para poder liberar el ATP por parte del ATPasa. Bueno, eso es todo. Estas son las referencias que vendría a ser el Baynes, el Harper y el Lieberman, para que ustedes puedan consultar, ¿no? Gracias.